Buenos días, doctor. Buenos días, Denise. Gracias por estar con nosotros aquí en el Pulse de la Mañana. Esta es la edición estelar, esta es una edición diferente. Es la edición muy distinta a la que usted ha participado antes, que hablamos de los issues. Y aquí vamos a hablar de algunos issues porque su especialidad en este momento cobra mucha importancia. Pero yo quiero conocer al doctor Naval Bracero, que es el doctor que, a ver cómo lo digo sin sonar muy, que hace milagros, que hace milagros científicos, digamos, ¿no? ¿Quién es el doctor Naval Bracero? Primero, hoy descubrí que Naval es su nombre. Ese es mi primer nombre, mi segundo nombre es José Bracero Serrano. Mi familia del lado de mi papá son de Hormiguero y del área oeste. La familia de mi mamá es de Aguas Buenas. ¿Así? Y entonces yo estoy los primeros años de mi vida en el área de oeste, en Mayagüez. Fui a la Inmaculada Concepción hasta quinto grado y en sexto grado pues me mudé a Cagua, que estábamos hablando un ratito ahorita de Cagua. ¿Eres criollo? Soy criollo y soy Knight de Notre Dame. De Notre Dame. Notre Dame en Cagua. Y ahí entonces sigo mi trayectoria, voy a Estados Unidos a hacer premédica, ahí voy a Baltimore. Yo siempre digo que yo tengo dos pueblos natales, Cagua, pero Baltimore. En Baltimore eventualmente estoy 7 años entre una cosa y otra y regreso a Puerto Rico. ¿Estudiaste dónde? Hice mi premédica en Loyola, en Maryland. Regresé entonces a la UPI, soy gallito desde el punto de vista de la escuela de medicina, hice mi medicina aquí, a mucho orgullo y súper contento y con un entrenamiento increíble. Hago ginecología y obstetricia en el hospital universitario. Viví algo que quizá lo podemos hablar de esa transición de lo que era el sistema Arbona. Yo llegué a vivir eso y después cuando vino la reforma de salud vi el impacto a nivel de entrenamiento. Y entonces ahí me voy otra vez a Estados Unidos, regreso a Baltimore a hacer mi subespecialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad, que es la subespecialidad nuestra, y regreso entonces en el 2003. En Puerto Rico hay muchos casos, hay muchos casos de infertilidad. Se estima, Denise, que el 10 a 15% de la población en la reproductiva tiene problemas de fertilidad. Nosotros lo vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia porque la mujer alrededor del mundo está buscando extender su entrenamiento, su educación, entrar en carreras que le exigen quizá posponer la maternidad por más tiempo y todo este andamiaje que yo digo que no es justo con la mujer, pues la hace que más frecuentemente tengan que recurrir a los servicios de infertilidad. Porque cuando ya deciden tener hijos, posiblemente no están en su mejor momento, en el óptimo. Vemos personas que los traiciona el hecho de que tenían una enfermedad pero no se dieron cuenta porque no intentaron buscar embarazo, y temo entonces el hecho de que la edad y la forma en que el ovario envejece pues te va a llevar naturalmente a ser menos eficiente buscando embarazo más tarde. Hay una percepción de que, bueno, no es una percepción, es una realidad. En Puerto Rico están naciendo menos niños. Están naciendo. ¿Es una realidad? En los últimos 10 años perdimos el 100% de nuestra demográfica. Aquí nacían cerca de 40,000 niños hace 10 años. En los últimos 10 años bajamos a menos de 20,000. El último censo fue de 18,000. Puede que sospechamos que va a haber quizá una estabilización ahora en este tiempo, pero estamos por debajo de 20,000, estamos por debajo de lo que era la norma. O sea, están naciendo aproximadamente 20,000 niños al año. Ese es lo que está, la tasa de natalidad ahora mismo es cerca de 20,000, pero por debajo, o sea, en algún punto entre 18 y 19,000 nacimientos. Esos son bien poquitos niños. Bien poquito, lo estamos viendo en nuestras escuelas. Están cerrando escuelas, están cerrando los grados primarios. Ya no estás viendo, como había antes, quizás 5 o 6 grupos de grados primarios. Ahora son 2 grupos de grados primarios. Lo vas a ver también
quizá en la área metropolitana, que es como una burbuja, francamente, no se nota, pero en nuestros campos se están viendo más vacíos que antes. La gente joven se está yendo, se tiene menos natalidad, porque la tendencia de las generaciones más jóvenes es a tener menos hijos, más estamos teniendo esta emigración hacia los Estados Unidos, de la gente joven. ¿Hay manera de proyectar eso hacia el futuro, en términos numéricos? Se está proyectando estoy seguro que en Cámara, pero me imagino que en Senado hay proyectos de ley que se han presentado atendiendo las múltiples facetas de por qué está ocurriendo esta disminución en la población. Son proyectos que para mí son un poco complicados, ambiciosos. Yo los fragmentaría en más de una iniciativa para hacerlo de forma eficiente. Pero sí se ha proyectado. Nosotros no estamos solos, Denise. Esto está ocurriendo alrededor del mundo. Hay sitios que son, que conocemos todos, España, Europa, donde se está perdiendo, se está erosionando esa pirámide poblacional y pues se está atendiendo. Hay que hacerle la vida más fácil a la gente joven para que tengan incentivos en buscar más embarazo y también que tengan incentivos en quedarse en Puerto Rico, ¿verdad? Eso todo lo hablamos casi todos los días, pero hay que incentivar hacerle más fácil la búsqueda de tener familias, y familias grandes si podemos. Sí. Con 2 niños que nazcan por familia, no logras reemplazar la población, te hace falta tener 3 o más para poder tener un reemplazo. Sí, pero eso cuesta. Cuesta. Eso cuesta. Y la misión de todos no es repoblar el mundo. Hay que tener conciencia de hasta dónde te llega tu posibilidad. Pero si tenemos una crisis o si tenemos un problema poblacional que lo estamos viendo, hay que atenderlo específicamente. Quizás atender las horas de cuido, ver cómo le hacemos la vida más fácil a ese padre que trabaja, esa madre que trabaja, lo que tiene que ver con maternidad, con paternidad, con los gastos y cubrir ese tiempo que está afuera después que nace un bebé. Y también hay que buscar la forma de que lo que apoya a la escuela sea eficiente, los deportes que están alrededor de las escuelas, la transportación hacia las escuelas. Yo tuve una empleada buenísima, pero vivía en un sitio que no era fácil llegar a la escuela y la transportación pública no se le hacía fácil, y pues ella se le hizo bien fácil irse de Puerto Rico para Estados Unidos. Y todas esas cosas van a seguir erosionando esa población joven que... Está el que no puede tener hijos, está el que decide no tener hijos por esas mismas situaciones que usted me habla, y está el que se queda con uno y cumplió su cuota. Eso es así, y se respeta, y es algo que nosotros estamos siempre pendientes. Los pacientes míos, cuando yo los veo en la oficina y logran exitosamente tener su embarazo, yo siempre les digo, estoy aquí para lo que te haga falta. Yo sigo siendo tu ginecólogo hasta cierto punto. Si tienes alguna duda que tú quieras consultar conmigo que no sea de reproducción, la podemos atender. Te servimos quizás de segunda opinión, pero no todo el tiempo los pacientes míos están enfocados en la búsqueda de embarazo. A veces están buscando resolver problemas de sangrados irregulares, de dolores pélvicos, del área de endometriosis, del área de problemas de frecuencia de la ovulación, y todos esos pacientes pues también se atienden. Nuestros ginecólogos son espectaculares, y yo siempre me quito el sombrero con los obstetras ginecólogos de Puerto Rico. Yo pienso que nosotros aquí practicamos la mejor medicina del planeta, Denise, porque practicamos a los estándares de los Estados Unidos con los recursos de este 100x35. Y cuando tú logras hacer eso y logras hacerlo con empatía y con cariño y con dedicación todos los días, te levantas a hacerlo y te levantas con alegría a servir a los pacientes. En el caso de ustedes, en los casos que son en búsqueda de embarazo, ¿son cuidadosos los pacientes cuando van donde usted le dicen uno? Porque como existe esta cosa de que los embarazos múltiples pueden ser el resultado de estos procesos. Pues sí, y en tiempos más recientes estoy viendo más parejas donde quizás
el esposo tiene varios hijos, ella no tiene, o viceversa, y entonces están buscando añadir quizás uno más, un embarazo más que sea en común de los dos miembros de la pareja. Y pues esto pues nos da un poquito de presión porque nosotros intentamos que salga por lo menos uno, pero no siempre vamos a hacer vamos a tener eso garantizado. De vez en cuando salen dos en lo que hacemos de fertilidad. Eso de vez en cuando. Sí. Imagina, eso debe ser lindo. Es intenso. Yo siempre digo que es intenso, Denise, porque por cada paciente que se le da, hay uno que no se le da. Claro. Y yo por las mañanas busco energía en varios sitios. Busco energía en mi esposa, busco energía en mis hijos, busco energía en el Dios Todopoderoso, pero también busco energía en mis pacientes. Yo me quito el sombrero ante el sacrificio, la intensidad, la forma tan disciplinada que los pacientes de tratamientos de fertilidad siguen sus tratamientos. Eso es duro. Es durísimo. Le voy a hacer una confesión, y con eso se lo hago yo creo que al país. Yo tuve 6 in vitros. Wow, y eso fue, yo creo que de las cosas más duras que yo he tenido en mi vida. Bueno, cada uno fue diferente, pero es un proceso físico y emocional bien duro. Esas 2 semanas que el paciente está esperando si la prueba de embarazo está o no está positiva, ese comienzo de ese embarazo, los embarazos que arrancan y que se pierden, eso coge el corazón y lo estruja y lo mete en un boquete y después lo saca para afuera otra vez. Sí, puede ser un proceso duro que concluye en una gran alegría o en una gran devastación. Eso es así, y algunos de nosotros se nos hace difícil a veces estar ahí cuando esa prueba de embarazo está negativa. Yo lo reconozco, es parte de mi trabajo todos los días. Yo he practicado con gente que lo hacen un poco más fácil, otros que lo hacen un poquito más difícil, compañeros míos a través de los años. Pero ese día hay que estar ahí, hay que dar la cara. Las veces que me ha pasado con pacientes no me ha podido contactar el día de esa prueba de embarazo negativa, por X o Y razón, yo me siento como un trapo y trato de estar de pie y en pie de lucha tan pronto como es posible. Hay cosas que están fuera de nuestro control, como todo en la vida. Y yo siempre le digo a mis pacientes que hasta aquí llegamos nosotros y de aquí para adelante, pues papá Dios es el que continúa con la labor. Y si uno se ve como un instrumento en algo que es más grande que nosotros, tú hablabas de milagro ahorita, pero ese milagro no es mío. Ese milagro es un milagro nada ocurre sin del paciente y un milagro de Dios que permite que la creación y su plan divino pues siga avanzando de esa forma. Hay miles de controversias en lo que nosotros hacemos todos los días. Sí. Son controversias de decenas de años. Ya vamos para casi medio siglo practicando medicina reproductiva como la conocemos. Bueno, y han variado y han evolucionado, porque yo recuerdo cuando antes se hablaba de inseminación y de in vitro, mucha gente súper conservadora decía, no, eso no se hace. Si Dios no lo quiso, es porque Dios no lo quiere. Y poco a poco se fue rompiendo con eso, pero todavía hay gente que lo piensa. Todavía hay gente que lo piensan, y en tiempos recientes, Denise, que estamos con los derechos reproductivos bajo acecho, hay gente que piensa que lo que nosotros hacemos debería también prohibirse. Me está hablando de la surrogacia. De surrogacia y de la reproducción asistida en la forma en que nosotros la estamos viendo. Sin embargo, en el lado nuestro, nosotros estamos tratando de movernos hacia tratamientos que sean más sensibles a las personas que no quieren trabajar, por ejemplo, con embriones congelados. Nosotros estamos hablando ahora de congelar óvulos y de descongelar los óvulos según los vamos utilizando para que no haya
generación de embriones que se queden entonces almacenados. Son cosas que la gente no las menciona y no las discute, pero están en nuestro radar el tratar de hacer tratamientos más afín con personas que no están tan de acuerdo en la generación de embriones. Una de las críticas que he escuchado a este asunto, por ejemplo, de la surrogacia, es que ya es una industria y no me hace mucho sentido cuando usted me dice que están naciendo menos niños. Si están naciendo menos niños, ¿cómo es que de verdad tenemos? Si eso es una industria fracasada. No es ninguna industria. Nosotros quizás hacemos en nuestra clínica la gran mayoría de los casos de surrogacia gestacional, y son tan difíciles de montar un caso de surrogacia gestacional que lo que hacemos quizás al año serán como unos 3 o 4 casos ¿de verdad? De surrogacia gestacional cuando hacemos mucho. Hay legislación que se está discutiendo en estos días, legislación que tiene sus detalles que se pueden mejorar, pero que se agradece el que nos hayan pedido insumos y participación. Y algo que queda claro es que aquí no hay agencias que estén entrando a mediar la surrogacia. Nosotros hacemos todo el esfuerzo junto con los pacientes de buscar la surrogada, y aún así, Denise, se nos hace bien cuesta arriba conseguir personas, porque no tenemos gente joven. Exacto, no es como que una persona dice, ahora va a ser mi profesión va a ser alquilar mi vientre. Yo no tengo esa experiencia en Puerto Rico. Hay muchas otras cosas que podemos también ofrecer a los pacientes que antes nos ofrecían. Ahora estamos haciéndole más énfasis a lo que se llama la oncofertilidad, que es la preservación de fertilidad para pacientes que van a tener quimioterapia, radioterapia, tanto varones como hembras. Estamos trabajando en tratar de atender pacientes pediátricas que son diagnosticadas con cánceres jóvenes, y estamos próximos a ofrecer congelación de tejido ovárico completo. Hay cosas. ¿Y eso qué hace? Pues lo que haríamos, por ejemplo, una paciente que tenga un cáncer, una leucemia y esté antes de su primera menstruación, esa paciente no puede congelar huevo porque no se puede estimular la ovulación. Lo que hacemos es que sacamos un pedazo de ovario, sacamos un ovario completo, le dejamos el otro, sacamos un ovario completo, le removemos la corteza y congelamos ese pedazo de ovario completo, y se queda ahí stand-by hasta que esa jovencita termine con sus terapias que iban a afectar el ovario. Oh, wow. Y entonces unos años más tarde, cuando ella decida que quiere tener familia, pues se retransplanta para atrás esa corteza de ovario y se le confiere tanto óvulo como hormonas a esa paciente. Ay, wow, que mucho hemos avanzado. Eso trae sus issues, Denise, porque así mismo como podemos hacerlo con esas pacientes, pues quizás avancemos a ofrecerlo a otras personas en otros grupos de edades. Entonces imagínate a alguien de 35 años que se quiera congelar un pedazo de ovario completo y que a los 45 años venga, pues yo creo que me lo pongas para atrás. Son cosas que vamos a tener que también discutir y ver cómo las atendemos. Pero entonces ya a los 45 tu circunstancia en general puede haber cambiado. Debe haber cambiado. Debe haber cambiado, y son otros tejidos los que se pondrían a estrógeno y otras circunstancias en términos de si estás con una pareja. Esa pareja ahora tiene quizás 45 años también, pero tiene sus hormonas igual que como estaban siempre, y ahora tiene hormonas de alguien de 35 años. Todo lo que te puedas imaginar. Sí, o sea, tener a alguien trepando paredes y otra. Eso es lo que me está queriendo decir. Muy bien, entendido. Así que, pero vienen cosas por ahí. Quiero aprovechar que usted preside Progin. Progin, el director médico. Ok. Director médico usted estaba hablando ahora mismo de que están bajo acecho el asunto de los derechos reproductivos, etcétera. La decisión del Tribunal Supremo Federal pues ha despertado aquí en Puerto Rico en Puerto Rico no, en todo Estados Unidos, nuevamente el debate sobre el aborto. En estas vistas públicas que se hicieron en el Senado, ¿contaron con su opinión? Sí, Progin participó. La licenciada Lynette Sánchez, asesora legal de Progin,
el grupo de obstetras ginecólogos del Hospital Universitario, representantes del Colegio de Médicos Cirujanos, participaron en defensa de lo que es derechos adquiridos. Yo no soy abogado, pero sí tengo contacto con una abogada todos los días. ¿Que es su esposa? Que es mi esposa y que sabe muchísimo de estos temas. Y yo no puedo comprender cómo otros abogados en la legislatura están queriendo inducir a la renuncia de derechos adquiridos de la mujer y de las personas gestantes con muchas lágrimas y con mucho esfuerzo. Sí. La forma en que todo esto se ha desenvuelto y cómo se está desembocando no es saludable para ningún país, no es saludable especialmente para la mujer y las personas gestantes, y tenemos que entonces reaccionar y tenemos que volver a ponernos en pie de lucha, pero más que todo, Denise, hay que informar con criterios serios y con una ponderación completa de lo que implica el que se renuncien a estos derechos. Mucha gente le preocupa que si todo lo que está emanando de ese derecho a la intimidad, si se va también a comprometer. No es si se va a comprometer, es que se va a comprometer si no hacemos algo para buscar quizá informar de lo que va a pasar. Nosotros... O sea, ustedes defienden tanto la decisión de buscar si no puedes, como la decisión de detener. Si no se puede seguir hacia adelante. El cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, debe ser algo que esté bajo el control de su voluntad, ¿verdad? Y eso es parte quizás de la definición de lo que sería libre albedrío o de lo que es libertad. Cuando uno entra al consultorio de un ginecólogo o ginecóloga y la paciente, cuando uno entra a la cama donde se acuestan dos hombres, dos mujeres, una pareja heterosexual, cuando uno trata de invadir el espacio privado de decisiones que son para el resto de la vida de una persona, uno está violentando esa libertad, está violentando ese cuerpo, está indoctrinando violencia, Denise, que es lo que estamos hablando ahorita. Y yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo, que estamos queriendo polarizarnos en asuntos donde Puerto Rico no ha sido históricamente polarizado a ese nivel. Estamos permitiendo que la desinformación capture y cautive a la masa y cautive al público en general, y se olvidan de lo que los médicos, de lo que los científicos, de lo que los expertos en derecho están esbozando en conjunto. Para unas cosas somos necesarios y nos consultan y para manejar la pandemia, pero entonces para otras cosas que también son asuntos médicos científicos nos ignoran. Y pues son temas bien conflictivos y son temas difíciles de manejar, pero hay que mantener los derechos de la persona que está sufriendo en el momento siempre como el norte, y nosotros como médicos tenemos un paciente frente a nosotros que lo vamos a defender. Que sí, que hay una circunstancia bien particular cuando hay un feto, cuando hay otra vida que está de camino, cuando atendemos dos vidas a la misma vez, pues tenemos que ir evaluando poco a poco qué es lo que nos dice la ciencia. ¿Usted ha tenido que recomendar un aborto, por ejemplo? Yo he tenido que aconsejar a pacientes de que hay situaciones médicas donde no va a ser fácil seguir hacia adelante con el embarazo. ¿Qué sería cuál? Recuerdo... ¿Genética alguna? Sí, recuerdo hace unos años, tristemente, una paciente de nosotros, una paciente que venía con unas malformaciones bien serias. El embarazo se evaluó
con los especialistas de embarazo de alto riesgo. Ella regresó donde mí como a coger reafirmación en su decisión. Y dije, vas hacia adelante con una buena decisión, yo te apoyo porque no hay forma que ese embarazo siga hacia adelante. Bajo los criterios de algunos en la legislatura, ¿eso lo convierte usted en un asesino? Eso es así, pero volvemos a lo mismo. Esa interacción entre el médico y el paciente es sagrada también. Y eso es un momento muy privado, donde las decisiones que se toman hay que ponderarlas bien, donde hay consultas en segundas ocasiones, terceras ocasiones, donde uno busca pruebas en sangre, pruebas genéticas, pruebas de sonografía, donde no son decisiones que se toman a la ligera. Y muchos de estos proyectos de ley, Denise, lo que van a hacer es que van a terminar en la interrupción de embarazos que eran saludables. Porque al poner una restricción en el tiempo en el cual uno tiene la opción para interrumpir o no interrumpir, va a haber embarazos que se van a no continuar porque la información no va a llegar a tiempo. Y eso es inconcebible en la medicina moderna. El cuidado prenatal que nuestros compañeros subespecialistas en embarazo de alto riesgo han desarrollado por más de 50 años, la evolución hacia pruebas genéticas, está toda diseñada para que el paciente pueda tener opciones. Entonces, ¿de qué vale todo el cuidado prenatal que se le ofrece a un paciente? Claro. Y algunas de estas proyectos de ley colocarían a los obstetras ginecólogos en una posición de imposibilidad de practicar la medicina, porque estarían induciendo a recomendaciones que no son compatibles con el estándar. O sea, tendrían que abstraer de dar el consejo adecuado. Exactamente, no vas a poder recomendar algo porque estaría proscrito, o cuando lo recomiendes, lo que estaría disponible para recomendarse de acuerdo a ese proyecto de ley no es compatible con la práctica adecuada de la medicina. Sí, sí. Son cosas que son para pelos. Quería volver, estábamos hablando de incentivo, de ese incentivo para la natalidad, y se me ocurre en muchas partes de América Latina, no sé si en Estados Unidos, no sé si es el caso, pero en muchas partes de América Latina la reproducción asistida es parte del sistema, o sea, es asegurado. O sea, las aseguradoras pagan eso. De hecho, yo creo que en el caso de Argentina es simplemente hasta público. Y en Puerto Rico eso es sumamente costoso. Una persona que se quiere hacer algo tiene que tener dinero guardado o estar dispuesto a no verlo. Eso es así. En Israel, por ejemplo, Israel, que es quizá el país más avanzado en medicina reproductiva, hace más de 20 años que es cubierto por el Estado, sí, en todos los niveles. En Argentina está cubierto por el Estado. Cuando el Estado, y mira cómo es esto, cuando el Estado no apoya a esos pacientes, por poco me voy a vivir a Argentina. Que tienen que hacer los pacientes, entonces tienen que recurrir a transferirse más de un embrión para poder aumentar sus probabilidades de éxito. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce entonces en embarazos múltiples, que gracias a Dios ahora los estamos controlando con más eficiencia, pero entonces esos embarazos múltiples terminan en un intensivo neonatal cuando nacen prematuros, y entonces hay ahora un consumo exagerado de recursos de médicos para poder atender esa situación de ese embarazo prematuro que nació antes de tiempo. O sea que si el Estado apoyara, o si buscara la forma de apoyar parcial o completamente estos tratamientos, redundaría en menos consumo de recursos cuando hablamos de partos prematuros. Sí. Lo mínimo, Denise, que yo propondría es que nos cubran los medicamentos de fertilidad. ¿Que son caros? Cuando yo comencé a practicar hace más de 15 años, los medicamentos eran como una cuarta parte quizás del tratamiento completo. Ahora son la mitad del tratamiento, es lo que el paciente consume, lo consume en medicamentos. Sí. Y ese es un costo que es fijo y que es relativamente fácil de cubrir. Aquí en eso, doctor, le tengo que decir que estamos bastante atrás. Sí.
Sí. Muy Bueno, hay espacio para mejorar ahí. Sí, pero entonces algo tiene que... Nos activamos por unas cosas, pero para otras no. Pues, pero hay que seguir dando la batalla. Hablemos de los embarazos durante el COVID. O sea, obviamente todavía estamos en una pandemia declarada, ¿verdad? Pero no estamos, a pesar de la positividad, no estamos en la gravedad que estábamos antes, porque ya hay vacuna. Pero en ese tiempo se redujeron aún más los embarazos. Pues según las estadísticas del 2020 y 2021 se mantuvieron bajando, pero no agudamente, no hubo una aceleración de la disminución de los partos, a mi mejor memoria de los datos del Departamento de Salud. Pero sí tuvimos unas muertes horribles cuando no estaba la vacunación todavía disponible, especialmente en el verano del 2021, el verano pasado. Hubo un grupo de pacientes que se nos fueron, que fue algo bien triste. Y hay que hacer hincapié es que cuando COVID ataca a la mujer embarazada... mujeres embarazadas. Cuando COVID ataca a la mujer embarazada, la ataca de forma desastrosa. Casi doble. Igual tan severo como alguien de más de 70 años o con condiciones predisponentes. Y yo hago mi hincapié siempre en la vacunación. La vacunación es segura y va a seguir siendo segura para pacientes embarazadas. Ahora mismo no hay indicación para una cuarta dosis o un segundo refuerzo, pero eso lo estamos debatiendo un poco. Pero hay que mantenernos siempre pendiente de cuáles son las recomendaciones. Pero la vacunación es segura en las embarazadas. Está habiendo reportes ahora recientes de que los niños que han nacido de mujeres que han tenido COVID y COVID severo están teniendo implicaciones en su desarrollo más adelante, que antes pensábamos que no había tanto impacto intrauterino, pero parece que sí que lo está viendo. Y pues la vacunación le confiere anticuerpos a través del cordón umbilical a ese recién nacido. Y por más que bajemos la edad de vacunación, nunca vamos a estar por debajo de los 6 meses. Claro. Así que ese recién nacido, a través de la vacunación contra COVID y contra influenza y contra tosferina, le estamos protegiendo a ese recién nacido. Doctor, otra de las cosas que siempre ha sido bastante tema de debate aquí en Puerto Rico y que protagonizan ustedes, ¿no? Es el número de cesáreas que se hacen en Puerto Rico. ¿Son necesarias tantas cesáreas o es que es más fácil? Pues te puedo decir, Denise, que ese es el problema número 1 a nivel de salud pública que tenemos los obstetras. No es otra cosa. Es la incidencia tan alta de cesáreas primarias que nosotros tenemos. Okay. Estamos conscientes de ese problema. Lo discutimos con frecuencia. Son múltiples factores los que están envueltos en esa situación. En parte tiene que ver también con la disponibilidad que hay de personas para hacer cesáreas para hacer partos después de cesáreas primarias, ¿verdad? Que se conoce como los VBAC, que los hospitales no hay tantos hospitales que tengan las condiciones para poder ofrecer un parto después de cesáreas primarias. Pero el problema principal es esa primera cesárea. Nosotros estamos... Esa decisión es una decisión bien fundamental, la primera cesárea. La primera cesárea es la que tenemos que evitar. Tenemos que buscar la forma de que los hospitales nos sigan dando el apoyo a nivel de quizá cambiar los protocolos de cuándo se determina que un embarazo está comprometido, cuándo se canta o cuándo se define que un proceso de parto no está ocurriendo como debe ser. Nosotros estamos tratando de reentrenar a nuestros obstetras que están ya establecidos y a los obstetras que están en entrenamiento a darle el mayor beneficio de parto al paciente. Pero todas estas cosas, Denise, tienen que ir de la mano con también tratar de proveer un ambiente médico-legal un poco más flexible, ¿verdad? El obstetra, cuando se ve en la práctica de todos los días,
él está contemplando el bienestar del bebé, el bienestar de mamá, pero también el que él no se exponga a una situación de impericia médica. Y esa presión es grande, Denise, es grande. Nosotros aquí quizás no tenemos las adjudicaciones de reclamos tan grandes, ¿verdad? Los pagos tan grandes de una demanda que ocurre en los Estados Unidos, pero sí tenemos la frecuencia. Y el uno ser demandado es más que el dinero. Es más, ¿ocurren más cesáreas aquí que allá? En Puerto Rico ocurren más cesáreas que en la mayoría de los estados, pero curiosamente no ocurren más cesáreas que en el resto del Caribe. Si nos vamos a República Dominicana, si nos vamos quizás a las Islas Vírgenes, van a ocurrir más alta frecuencia de cesáreas primarias que en Puerto Rico. Yo admito que tenemos que reducir la tasa de cesáreas primarias. Estamos trabajando con ese asunto. Mucho tiene que ver con ese ambiente médico legal y cómo también reengranar la mente para darle más extensión al proceso de parto vaginal. Ustedes como obstetras y ¿respetan a las parteras? Respetamos a las parteras, queremos que se unan a nosotros en el servicio de los pacientes, idealmente, Denise, en el sistema hospitalario. Quisiéramos que fueran parte de ese cuidado integral con los pacientes, que compartan la responsabilidad con nosotros, que le den quizá un cuidado más de cerca, one-on-one, a la paciente durante el proceso de parto, pero idealmente en el setting hospitalario, que sea... Porque hay una, ¿verdad? Hay una idea de que precisamente la idea es esa, que no sea un hospital, ¿verdad? Ahí Denise... un ambiente más natural, más... Lo que pasa es, y eso es un punto neurálgico hasta cierto punto, el parto que no ocurre dentro de un ambiente hospitalario, hasta ahora la evidencia existente es que es más peligroso que en el hospital. Hay unas provisiones que se han logrado a través de los últimos prácticamente 100 años de detección y sistemas de alarma y situaciones que puedan ocurrir durante un parto, que en el hospital van a estar disponibles y que en una casa no van a estar disponibles. El proceso de parto, Denise, y tú sabes que yo no hago parto, yo me dedico a la parte de infertilidad, pero yo me quito el sombrero ante mis compañeros que hacen parto, porque es una de las situaciones médicas y de vida donde todo puede ir bien 99% del tiempo y en menos de 7 minutos ocurrió una catástrofe que se viró todo patas arriba. Y en la mayoría del entrenamiento que recibe un obstetra formal en su educación es para atender el 80% de las cosas que nunca van a ocurrir, porque el 20% del tiempo todo va a salir peaches and cream. Y cuando uno como padre que tiene una criatura está contemplando lo que va a hacer, es mi responsabilidad y la de mis compañeros el ofrecerle lo que un hospital tiene disponible, no ofrecerle situaciones o circunstancias más peligrosas que las que el hospital provee. Todo puede salir bien en una casa, en un parto en una casa, pero cuando sale mal, nos toma una sola vida el arrepentirnos de haber hecho ese parto en la casa. Entonces esas son las cosas que quizá hay que evaluar. Que quizá podemos hacer centros de nacimiento, que se llaman los Virgin Centers, y podemos traer entonces las parteras a trabajar en un Virgin Center y podemos reestructurar la dinámica de cómo se atiende a la paciente de parto. Podemos hacerlo. Porque hay una cosa, ¿verdad?, de dentro de sus argumentos, que hay como una especie de violencia institucional cuando uno va a parir, ¿verdad? Es como un dictador, un mundo dictatorial alrededor tuyo. Está el médico, el hospital, el enfermero, que unos considerarán que es la parte segura de la cosa. Pero no hay violencia urológica, no hay violencia cardiológica, no hay violencia ortopédica.
y todas esas otras especialidades entran a hacer invasión de los cuerpos de los pacientes y entran a situaciones donde el paciente tiene que consentir muchas veces bajo situaciones críticas y de emergencia y de urgencia. O sea, ¿por qué hay que reclamar que está ocurriendo violencia obstétrica? Porque un parto, si sabe todo bien, se puede hacer en la casa y se puede obviar el hospital. Yo creo que eso es un término, el reclamar la violencia obstétrica es un término incorrecto, es injusto con los obstetras y no se debería utilizar. Una paciente que experimenta una circunstancia durante su parto que no son las adecuadas, hay los mecanismos para hacer un reclamo y hay mecanismos para nosotros entonces llamar la atención o sacar a ese practicante de la disciplina. Pero aquí ocurren todos los días, Denise, milagros en nuestras salas de parto y nuestros obstetras se parten el cuello para llegar a los hospitales y poder seguir proveyendo los servicios y nadie reconoce. Todo el mundo habla de cuando me hicieron una cesárea y yo quería que parir vaginal, pero la gente no habla de cuando me hicieron una cesárea y le salvaron la vida a un bebé que iba a morir de otra forma. Hacen falta más. Hay una escasez de médicos, pero hace falta más obstetras y ginecólogos. Hace falta más obstetras. Quizás nosotros no hemos visto esa crisis de falta de obstetras tan agudamente porque no están naciendo. Porque no están naciendo y porque la gente joven se nos está yendo. Pero va a haber un momento en que sí vamos a estar desprovistos de obstetras. Nosotros reunimos en Progin a la mayoría, si no todos los obstetras de Puerto Rico, y no llegan a 120, 130 los que están practicando obstetricia. Parto. Hay un grupo nuevo, una generación nueva que se están quedando muchos de ellos en Puerto Rico, pero hace falta hacerle el ambiente más amistoso para que se queden practicando aquí. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por hablar de estos temas que a las mujeres y a todos nos debería interesar, pero particularmente tenemos un público bien fuerte de mujeres y siempre tenemos estas discusiones y por eso quería traerlo. Gracias, Denise, y gracias. Y gracias por todo lo que ha hecho. Cuando yo le digo milagros es porque yo conozco algunos que están muy cerca de mí. Estamos en eso, pero con el apoyo de mi familia, el apoyo de mi esposa, el apoyo de mis compañeros obstetras ginecólogos y con la energía vibrante de los pacientes se puede lograr eso y mucho más también. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Denise. Gracias por estar con nosotros.